Perfecto. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que es infección del tracto urinario? Infección del tracto urinario, como su nombre lo dice, es la presencia y proliferación de gérmenes en los tejidos que forman parte del sistema genitourinario, ¿correcto? Obviamente estamos hablando de gérmenes que no son de manera habitual. Nosotros tenemos que tener en cuenta algunos términos y definiciones. Si algo de lo que les explico no lo entienden, por favor, a mí me va a gustar que ustedes me pregunten. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bacteriuria. ¿Qué es la bacteriuria? Como su nombre dice, presencia de gérmenes y bacterias que habitualmente no estarían. Nosotros tenemos que tener en cuenta que podemos tener una bacteriuria significativa. ¿Y a qué nos referimos con bacteriuria significativa? Es cuando nosotros tenemos un examen de orina normal y simple, nosotros podemos pedirle a este examen un urocultivo. A esa muestra le podemos sacar un urocultivo. Cuando hablamos de bacteriuria significativa, significa que nosotros tenemos la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia de un único patógeno. ¿Me dejo entender? Es decir, para que ustedes digan que tienen una bacteriuria significativa, tiene que haber un solo germen que haya sido aislado en más de 100.000 unidades formadoras de colonia. ¿Correcto? Ahora, nosotros podemos tener un paciente que tenga bacteriuria asintomática y sintomática. Y esto es bastante sencillo y simple de entender. El paciente que tiene bacteriuria sintomática es un paciente que tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia, pero que no tiene síntomas. Ahora, les voy a ir adelantando algo. La bacteriuria sintomática no se trata, ¿correcto? Recuerden bien, las bacteriurias asintomáticas no se tratan. Solamente se tratan en tres casos. Uno, en gestantes, ¿correcto? En pacientes a los cuales van a tener alguna intervención que comprometa el epitelio renal y en preescolares. ¿Listo? Entonces recuerden bien, los únicos tres casos en los cuales las bacteriurias asintomáticas se tratan son gestantes, pacientes que van a tener una intervención en la cual digamos, tenga que ver el epitelio renal y en preescolares. Son los tres únicos casos en los cuales nosotros damos tratamiento a una bacteriuria asintomática. Hay otras revisiones en las cuales recomiendan dar tratamiento a pacientes que tienen inmunosupresión. Es decir, yo puedo tener un paciente que utiliza corticoterapia prolongada, crónica, altas dosis, y en algunas revisiones lo consideran. Pero basándonos solamente en el SAMPRO, que es la Biblia de la infectología, solamente hay tres condiciones que son las que les acabo de comentar. Y obviamente la bacteriuria sintomática, en todos los casos se trata, y es aquella que tiene estos síndromes miccionales, que es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿correcto? Entonces, más de 100.000 unidades formadoras de colonia con síndrome miccional es un paciente que debe ser tratado y es considerado como una bacteriuria sintomática. Ahora, ¿a qué llamamos síndrome miccional? Síndrome miccional es el conjunto de signos y síntomas que forman parte del aparato genitourinario. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes recuerden que nosotros podemos tener disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, ¿correcto? Nosotros llamamos disuria a ese dolor propio a la hora de miccionar y esa dificultad. Tenesmo vesical forma parte del síndrome miccional, por si acaso, y significa que es ese paciente que micciona, y una vez que micciona todavía tiene la sensación de que queda un poco más de flujo urinario, ¿correcto? Entonces, ya saben que la bacteria sintomática, bacterias más de 100.000 unidades formadoras asociadas a un síndrome miccional. Si nosotros tenemos que ver cuál es el agente etiológico más frecuente de todas las infecciones urinarias, ustedes nunca se olviden que el germen más frecuente es E. coli. Correcto, es una enterobacteria gram negativa, pero es la más frecuente en todas las líneas. Nosotros podemos tener también infecciones por gram positivos. Si es que tenemos infecciones por gram positivos, estos básicamente están dados en aquellos pacientes que tienen el uso de dispositivos como sondas vesicales. Correcto, porque la sonda vesical es... porque la sonda vesical es una puerta... Pasen todos, así, pasen todos. Yo voy a hacer como que no me he dado cuenta, no se preocupen, estoy mirando para allá. Pasa rápidamente, no le voy a tomar lista, y si quiere quedar se queda, y no se quiere quedar no se queda. Perfecto. Entonces, sí, voy. Espero aquí. Entonces, el agente etiológico más frecuente es E. coli. Perfecto. Hay pacientes que tienen infecciones urinarias nosocomiales, y en esto el germen más frecuente es Pseudomonas. Nunca se olviden. Así como en neumonías citohospitalarias el germen más frecuente es Pseudomonas, y en neumonías adquiridas en la comunidad el germen más frecuente es neumococo, lo mismo pasa en infección urinaria. En todas las líneas es E. coli, ¿correcto? Pero si hablamos de un paciente hospitalizado, deberíamos pensar que puede haber ahí Pseudomonas. Y si tenemos pacientes que son portadores crónicos de sonda vesical, en estos pacientes gram positivos. ¿Quiénes creen ustedes que sería un portador crónico de sonda vesical? A ver... Yo cuando estaba ahí sentado no sabía nada. Así que lo que digan ya es bastante más que lo que yo sabía de todo.
¿Quién podría ser el paciente que tiene hiperplasia prostática? Cuando nosotros hablamos de infecciones urinarias, las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres. Es decir, si una mujer viene con infección urinaria, no me llama la atención. Lo que me debería llamar la atención es que tenga infecciones urinarias recurrentes. Otro término que no deben olvidar es que infección urinaria recurrente es tener 3 o más episodios de infecciones urinarias en un año. Y tu recurrente es 3 o más infecciones urinarias en un año. Eso sí me llama la atención en una mujer. Pero que venga una mujer con una infección urinaria, no. En los picos de la vida, el varón le gana a la mujer en infecciones urinarias. En menores de 2 años, ¿por qué? Porque tenemos mayor probabilidad de malformaciones anatómicas y porque tenemos el prepucio. Y en la parte final de la vida, ¿por qué? Porque el varón tiene hiperplasia prostática, ya sea benigna o maligna, pero ¿qué es lo que va a condicionar la hiperplasia prostática? Retención urinaria. ¿Y qué es lo que te va a llevar a la retención urinaria? Te va a predisponer a infecciones, ¿correcto? Entonces, los pacientes que pueden ser portadores crónicos de sondas vesicales, ¿quiénes van a ser? El adulto mayor que tiene hiperplasia prostática, ¿correcto? Tenemos otros casos como pueden ser los diabéticos. Recuerden ustedes que hay vejiga neurogénica. La vejiga neurogénica es el paciente que tiene 2 escenarios: o no contiene la orina, o es el paciente que no puede orinar por sí solo y necesita una sonda. Entonces, en esos pacientes piensen ustedes en gérmenes gram positivos, pero en líneas generales, como sale ahí, la mayor frecuencia la tiene la Escherichia coli. Bueno, le traigo una foto de Escherichia coli para que le vean todo su esplendor. ¿Está? Ustedes, la Escherichia coli. Ya. Ahora, hablábamos de síntomas urinarios. Y cuando nosotros hablábamos de síntomas urinarios, ya saben que eso es el síndrome miccional, así como lo deben reportar. ¿Ya? No es que le duele, no es que le arde. Paciente con síndrome miccional. Nosotros tenemos síntomas irritativos y obstructivos. Síntomas irritativos, lo que habíamos conversado, ¿no? La polaquiuria. La polaquiuria simplemente, ¿qué va a hacer? Es un incremento en la frecuencia de la micción. La nicturia es ese paciente que se levanta de manera típica en las noches para orinar, y la disuria es ese dolor y el ardor. Dentro de los síntomas obstructivos, nosotros tenemos que tener el pujo. Ven el pujo, ven el goteo conviccional. Eso básicamente es lo que nosotros llamamos tenesmo vesical, ¿correcto? Ahora, acuérdense, hace un momento habíamos conversado de que tenemos pacientes que tienen hiperplasia prostática. Estos pacientes que tienen hiperplasia prostática es el paciente que va a tener disminución del chorro urinario. Entonces, lamentablemente los varones, a partir de los 50 años, ya tenemos que empezar a descartar que no tengamos alguna patología prostática. Más adelante, cuando vayamos avanzando en la exposición, espero que alcance el tiempo, recordemos que nosotros también podemos tener prostatitis. Más adelante vamos a hablar de más o menos qué germen es el más habitual y les voy a decir cuáles son los antibióticos que se deberían utilizar. Pero al final les voy a decir la verdad la milanesa. Entonces, perfecto. Nosotros tenemos la verdad la milanesa, porque obviamente hay un montón de que es académico y la verdad es que cuando vayan y pasen al otro lado y estén con su batita, no para ir al cine, sino para realmente tratar pacientes, se van a dar cuenta que lo que dice el libro no es exactamente lo que pasa en la realidad. Entonces, quiero que recuerden este cuadrito que sale abajo a la derecha. Ahí les habla de vía urinaria inferior y vía urinaria superior. Yo quiero que recuerden algo. El paciente que tiene síntomas urinarios y viene con fiebre y malestar general, ni la dudes, eso es vía alta. Eso es pilonefritis. Eso es compromiso del parénquima renal, eso es compromiso de uréteres. ¿Listo? Todo paciente que venga con síndrome miccional y que tenga fiebre, malestar general, ese paciente tiene un compromiso alto. Entonces, como yo les pongo acá, en vías urinarias superiores, básicamente lo que va a haber es alteración del estado general, va a haber fiebre y todos los signos propios del síndrome miccional. Quiero que también recuerden algo. Los pacientes adultos mayores tienen alteración del estado de conciencia por infecciones. Es decir, si ustedes tienen un paciente adulto mayor que llega con alteración del estado de conciencia, una buena opción es que ese paciente tenga una infección. Si con ustedes me toca ver más adelante otros temas, bueno, también hay otras causas metabólicas como alteraciones en el sodio, ¿correcto? Alteraciones de la glucosa. Pero para fines de lo que estamos hablando, todo paciente adulto mayor con una infección es un paciente que puede cursar con alteración del estado de conciencia. Es una encefalopatía de etiología infecciosa, ¿correcto? Listo. Ahora, nosotros tenemos que clasificar las infecciones urinarias. Hay múltiples formas, cojan la que quieran, cojan la que más les guste. Nosotros tenemos y podemos catalogar a la infección urinaria complicada como no complicada. Doctor, ¿y qué es esto? ¿A qué se refiere con complicada? ¿A qué se refiere con no complicada? La infección urinaria complicada es aquel paciente que tiene factores de riesgo que lo predispongan a tener infecciones urinarias. Y que además que lo predispongan a tener infecciones urinarias,
lo predispongan también a que el germen que lo ataque sea un germen resistente. Me explico. Ese paciente con hiperplasia prostática, que es portador crónico de sonda, es un paciente que tiene riesgo de infecciones urinarias, ¿correcto? Y estas se van a hacer repetidas, recurrentes. Es decir, el germen puede ser cada vez más agresivo. Yo les había dicho hace un momento que nosotros tenemos pacientes que tienen infecciones por E. coli, que esa es la cabeza de todo. Bueno, los E. coli pueden ser fenotipo B. Doctor, ¿qué es esa cosa, ese menjunje, esa? Es beta-lactamasas de espectro extendido, ¿correcto? En esos pacientes, a ellos la ceftriaxona, que es el antibiótico internista, porque le damos ceftriaxona a todo. Cualquier paciente que tenga fiebre, ceftriaxona. ¿Dónde es? No sé si es arriba, no sé si es abajo, no sé si es el abdomen, no sé dónde sea, pero le da ceftriaxona. Perfecto. A estos pacientes que tienen infecciones por E. coli, la ceftriaxona no hace nada. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son factores de riesgo? No sé si se logra ver. Bueno, yo estoy viejito, yo ya no veo, no sé si ustedes lograrán ver, pero bueno, yo ya no veo tanto. Pero bueno, ¿cuáles son factores de riesgo para tener infecciones urinarias complicadas? El paciente adulto mayor, los pacientes varones. Ustedes van a ver que ahora estamos en la etapa de guía, ¿no? Guías de manejo, y el estudio dice, y así dicen el estudio dice porque vale, sabe Dios quién lo habrá hecho. Pero lo cierto es que, por ejemplo, la guía de infección urinaria del Hospital Johns Hopkins considera al varón con infección urinaria como una ITU complicada. Pero, por ejemplo, el Sanford, que es la Biblia de la infectología, no lo considera. Para que podamos entendernos un poco, no es común que un varón tenga infección urinaria. Entonces, si alguno de nosotros tiene infección urinaria, ¿qué deberíamos pensar? Que debe tener algo que esté obstruyendo, porque no es común. Podemos tener hiperplasia prostática, cualquiera de nosotros, como una prostatitis, que es una infección de la próstata, como también podemos tener malformaciones anatómicas. Entonces no se olviden, para que ustedes digan infección urinaria complicada, tiene que ser un paciente portador de sonda vesical. Tiene que ser un paciente que tenga malformaciones anatómicas. Tiene que ser un paciente que tenga, ¿qué más creen? Infecciones urinarias a repetición, ¿correcto? Es un paciente que puede ser inmunosuprimido. Entonces, esos pacientes son pacientes que tienen ITUs complicadas. Entonces, les pueden preguntar en el examen. Les pueden preguntar en el examen cuáles son los factores de riesgo para una ITU complicada. Ahí está. Inmunosupresión, portadores de sondas vesicales, malformaciones anatómicas, ¿correcto? Pacientes inmunosuprimidos. A ver, abre la puerta del pobre alma desdichada que está afuera. Ahora es otro docente y por favor no lo digan. Paso. También una ITU complicada, por si acaso, es la gestante. Toda gestante con una infección urinaria se debe tratar, ¿correcto? Entonces, bueno, creo que esta exposición acá hay para que la piratee. Yo me la pirateo para acá. Pero bueno, ya saben que son factores de riesgo. Y obviamente, como dice acá, ¿no? Infecciones urinarias no complicadas, ¿cuáles van a ser? La infección que va a pasar en un paciente sano, sin ninguna malformación estructural ni anatómica, ¿correcto? Ninguna malformación, alteración estructural ni funcional. Entonces, ya saben, podemos catalogar la infección urinaria como complicada y no complicada. También la podemos catalogar como una infección urinaria alta o baja. En resumen y en buena cuenta, la infección urinaria alta, ¿cuál va a ser? Parénquima renal y uréteres. Infección urinaria baja, ¿cuál va a ser? El que comprometa vejiga, uretra, nada más, ¿correcto? Próstata también está incluido, por si acaso. Uretritis, cistitis y prostatitis son infecciones urinarias bajas. Por ahí les pueden preguntar. Ah, miren, ¿qué más? ¿Perfecto? Listo. Y lo otro que les había dicho, y como dice acá, las infecciones urinarias altas tienen síntomas urinarios por gérmenes a nivel ureteral y del parénquima asociado a síntomas generales, ¿correcto? Fiebre y malestar general. El paciente con infección urinaria baja también puede tener fiebre, pero por lo general son febrículas, no son pacientes. Te vas a dar cuenta que este paciente puede tener malestar general, pero no como el paciente con una infección alta. ¿Correcto? Perfecto. Ahora vayamos a ver cuáles son las vías de infección. La más frecuente, más del 60%, es ascendente, ¿correcto? Esa podría ser también otra pregunta. ¿Cuál es la vía de infección más frecuente en infecciones urinarias? Es la vía ascendente, ¿correcto? Ahora, ¿estos gérmenes de dónde vienen? Yo les he dicho que es E. coli. Y E. coli es un germen del tracto gastrointestinal. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que estas bacterias colonizan la zona perianal y luego suben.
¿correcto? Esa es la vía más frecuente, la ascendente. Las dos vías de abajo son vías poco frecuentes, pero por si acaso, para que no se olviden, la vía hemática es en aquellos pacientes que han tenido procedimientos urológicos. Es decir, yo le puedo hacer a un paciente una cistoscopía y introduzco un germen que puede sangrar y por ahí es la zona donde, y por ahí digamos es la vía de acceso para que genere una infección urinaria. Pero la más frecuente, ascendente. ¿De qué región? Perianal. ¿Gérmenes de qué tracto? Tracto gastrointestinal, ¿correcto? Como dice ahí, después de colonizar el ano, uretra distal o vagina, asciende. Esa es la vía más frecuente, ¿correcto? Ahora, otra forma de clasificar a las infecciones urinarias podría ser por el agente etiológico. Ya les he dicho que el agente más frecuente es E. coli, pero ustedes recuerden que estamos en Perú. Y en Perú, ¿qué es lo que abunda? Tuberculosis. Tuberculosis. Ustedes saben el tren eléctrico y el costado viene el micobacterio con ustedes. Igual que en el metropolitano, el micobacterio tiene su DNI. Así que en realidad ustedes pueden tener una infección urinaria bacteriana, fúngica o micótica o por micobacterias, ¿correcto? Les comento algo, la TBC urogenital en varones es más frecuente a nivel de epididio. Les pueden preguntar en algún examen, no sé si en esto, pero en el ENAM les pueden preguntar. En el ENAM, que no sepa nada, en el examen de resultado que tampoco sepa nada porque está mal estructurado el examen, pueden preguntar. TBC urogenital más frecuente en varones es en epididio. Y TBC urogenital más frecuente en mujeres es en trompas de Falopio, ¿correcto? Entonces ya saben, otra forma es de acuerdo al agente etiológico. La localización, que era lo que ya le habíamos dicho, ¿no? Ya saben que ustedes pueden tener esa pielonefritis por el compromiso de parénquima. Lo de abajo que habíamos dicho que era próstata, vejiga, perfecto, y uretra. Listo. ¿Qué es lo que yo quiero que recuerden? Vamos a hacerlo, termino de exponer, pregunten lo que deseen, si tienen dudas, perfecto, le preguntan. Las infecciones urinarias altas, perfecto, lo que nosotros vamos a llamar pielonefritis, que puede ser tanto aguda como puede ser crónica. ¿Qué es lo que va a hacer? Básicamente ese compromiso a nivel renal, pelvis renal, correcto, y uréteres, perfecto. Estos pacientes con pielonefritis son aquellos que pueden llegar a sepsis y shock séptico. Ya no existe eso de sepsis severa, no sé si ustedes sabrán, pero ya desde hace algún tiempo nosotros ya hablamos de infecciones utilizando algo que se llama quick SOFA y SOFA, correcto. Es decir, si yo tengo un paciente que viene con síntomas urinarios y el paciente tiene, escuchen, alteración del estado de conciencia, frecuencia respiratoria mayor a 22 o una presión arterial sistólica menor de 100, esos son valores quick SOFA. ¿Ya? Entonces, yo tengo 2 o más y eso es un paciente con sepsis. Ahora, no me vayan a decir que viene un señor que se ha caído de cabeza, se ha caído de las escaleras y viene con alteración del estado de conciencia, el paciente está sangrando y viene con la presión arterial menor de 100, doctor, criterio quick SOFA, el paciente está infectado, fijo. No, pues. O sea, yo tengo la sospecha de una infección y tengo estos criterios, yo digo, perfecto, quick SOFA positivo, estoy frente a un paciente con sepsis. Entonces, las sepsis por lo general no van a ser por infecciones bajas, van a ser por pielonefritis, correcto. Doctor, y si mi paciente, yo tengo bastante sospecha de que está frente a un cuadro séptico, pero no cumple, ahí ya ¿qué hacen? Hacen el SOFA. Correcto, que tiene muchos más valores en los cuales van a tener que ver la creatinina, en los cuales van a tener que ver el output urinario, el flujo urinario, correcto, si es que el paciente requiere vasopresores o no. ¿Listo? Pero entonces, esas infecciones urinarias son los que van a llevar, y más aún en adultos mayores, a sepsis y shock séptico. ¿Correcto? Yo les había dicho acá que pueden también clasificarlo por una pielonefritis aguda y crónica. ¿Cuál va a ser la clínica? Es lo que hemos dicho. Síntomas miccionales, el síndrome miccional, ¿correcto? Asociado a fiebre. Ahí dice 37.8, esto está hecho en base a temperatura axilar. Recuerden que la temperatura axilar deben sumarle 0.5. Fiebre se considera por encima de 38.3. ¿Por qué no 38.2? No lo sé. ¿Por qué 38.4? No lo sé, pero bueno, así es considerado. Fiebre es mayor a 38.3. Perfecto. Síntomas urinarios asociados a síntomas sistémicos, pielonefritis. Ahora, nosotros queremos corroborar. Tengo un paciente que te dice, doctor, yo tengo disuria, doctor, yo tengo colaquiuria, nicturia, tenesmo vesical. Perfecto. ¿Cómo vas a evaluar a ese paciente? Ustedes tienen que tener en cuenta los puntos renoureterales. Yo me acuerdo que cuando yo era alumno, me mandaron a hacer una historia, yo agarré y dije, doctor, el paciente tiene puntos renoureterales bajo, inferior, positivo. Así me dijo. ¿En serio? Sí, doctor. Porque yo había palpado abajo, ¿no? Así. ¿En serio? Sí. Uy, ya. Malo. Vas a exponer y vas a presentar que el paciente ha tenido puntos renoureterales bajos positivos. Maldito. Porque el punto renoureteral bajo es
tacto rectal o tacto, obviamente, vaginal en el caso de mujer, ¿no? Entonces ya saben, nosotros tenemos que tener puntos renulaterales, superior, medio, inferior. Básicamente el superior, que es el que están viendo que está a nivel periumbilical, es el que va a dar el contacto entre la pelvis renal con los uréteros, ¿correcto? El medio es el que está más o menos a la altura de las espinas, ilíaca, ¿correcto? Y eso te va a hablar netamente de uréteros. Y el inferior, como dice ahí, tacto rectal o vaginal. ¿Listo? Es netamente bajo. El paciente con infección urinaria, ¿qué también puede tener? Dolor a nivel hipogastro. Algunos pacientes incluso refieren un dolor a nivel lumbar que se irradia hacia hipogastro. ¿Están bien dados? ¿Ya? Entonces, esto es algo que ustedes tienen que representar. Cada vez que ustedes hablan del aparato genitourinario y están sospechando una infección, tienen que decir paciente con punto renoureteral superior, medio, o bueno, si lo quieren violentar, inferior, positivo o negativo. ¿Correcto? Listo. Y lo otro que ustedes tienen que ver es que estos puntos renoureterales pueden ser anteriores o posteriores. Anteriores es lo que habíamos hablado, obviamente, y los posteriores son estos de acá, en los cuales vamos a tener un costo vertebral y un costo muscular. Básicamente, estos dos puntos renoureterales posteriores están asociados al el 12º nervio, ¿correcto? Así que, en realidad, también, básicamente, yo no lo hago, no sé si ustedes verán que lo hacemos, por lo general siempre son puntos renoureterales y puño-percusión lumbar, que es lo que sale ahí. Pero ya saben, lo correcto es que si hablan de puntos renoureterales, digan puntos renoureterales anteriores y posteriores. Apréndanselos por favor, igual les voy a dejar esto. Ahora, ¿cómo diagnosticamos? ¿Cómo diagnosticamos infección urinaria? Clínica. Clínicamente. Luego después, ¿qué es lo que van a pedir? Un examen de orina. ¿Correcto? En el examen de orina te va a decir si es que este paciente tiene leucocituria o si es que no la tiene. ¿Correcto? Las células epiteliales que son abundantes, mala muestra. No sirve. Células epiteliales abundantes, mala muestra. Entonces, todo es clínica, muchachos. Y ustedes que están en semiología y no lo vayan a olvidar nunca, todo es clínica. Entonces, síntomas asociados a un examen de orina positivo, yo estoy obligado a pedir ¿qué? Un urocultivo. Si este paciente tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia, ¿qué tienes tú? Tu diagnóstico ya hecho de una infección urinaria. ¿Qué es lo que tendríamos que ver después acá? ¿Cuál es el examen que se hizo? Pero doctor, ¿sabe qué? Mi paciente es un paciente que es portador de sonda vesical, es un paciente que está hospitalizado, es un paciente que también ha tenido tratamiento antibiótico prolongado, que es otro factor de riesgo. Entonces tú dices, ya sabes qué, este paciente probablemente no va a ser un E. coli peñero, así suavecito, no, este va a ser un E. coli resistente. Entonces, iniciarás tratamiento antibiótico de manera empírica, pero luego mirarás tu urocultivo. Los urocultivos salen de 5 a 7 días. Doctor, ¿y qué pasa si a mi paciente, no sé, yo trabajo en un hospital nivel 3.1, 3.1 supuestamente es el tope, a mí me mandan de otros lugares? ¿Qué pasa si el paciente viene de la posta, del centro de salud, del hospital 2 y ya viene con tratamiento antibiótico? Bueno, hay urocultivo con removedor de antibióticos, ¿correcto? Cuando yo era estudiante eso no había, pero bueno, eso ya existe ahora y ese urocultivo con removedor de antibióticos. Entonces ya saben, todo paciente que está en un cuadro séptico, porque la infección urinaria puede llegar a sepsis, ustedes en la primera hora, ustedes tienen que darle a ese paciente hidratación e inicio de tratamiento empírico. ¿Correcto? En la primera hora, a un paciente que está bajo sospecha de sepsis, con el quid SOFA o SOFA, ustedes tienen que darle hidratación e inicio de tratamiento antibiótico empírico. Si ustedes tienen un paciente que ha tenido el antecedente de una ITUPLE, por estas betalactamasas de espectro extendido, ustedes deberían iniciarle a este paciente tratamiento fenotipo clínico, es decir, carbapenems. ¿Correcto? Nosotros tenemos 3 carbapenems. 4. Doripenem, imipenem, meropenem y ertapenem. Son carbapenems mayores y menores. El menor es ertapenem. ¿Por qué? Porque no tiene cobertura antiseudomónica. Es decir, si yo tengo un paciente que es fenotipo BLE, yo le puedo dar cualquiera de estos. Pero si mi paciente le sale pseudomona, es el paciente que está hospitalizado y le sale pseudomona, el ertapenem no sirve. ¿Correcto? Entonces, no se olviden de los factores de riesgo para que un paciente pueda tener hitos complicados, hitos resistentes. Bueno, acá incluso les habla de biopsia al riñón, lo cual no va a pasar. Por ejemplo, en la guía de neumonía intrahospitalaria hablan de hacerle biopsia al pulmón. A mí alguien me dice que le voy a hacer biopsia al pulmón y lo mato. Pero bueno, la guía, por ejemplo, y les digo, por eso las guías son guías, ¿no? Al final lo que debe primar es el criterio. La guía de neumonía intrahospitalaria dice que al paciente deberían hacerle una fibrobronco, es decir, meterle un tubo por la nariz, llegar al pulmón y morder el pulmón para ver qué germen hay.
¿Qué es lo que nosotros utilizamos? ¿Qué es lo que tienen ustedes que aprender? Al paciente que está hospitalizado por una neumonía hospitalaria, ¿qué le van a pedir? Un cultivo de esputo. Doctor, pero no tiene mucha sensibilidad. Sí, pero no le vas a meter una fibrobronco y lo vas a biopsiar por eso. ¿Correcto? Acá incluso te hablan de biopsia renal. Pero ustedes lo que tienen que tener en cuenta que es la clínica, el examen de orina y un monocultivo. Más de 100.000 ya está hecho el diagnóstico. Doctor, mi paciente le han pedido un monocultivo y no tiene síntomas. Es una bacteriuria sintomática. Doctor, es gestante, le das tratamiento. Doctor, no es gestante, es un varón cualquiera de acá, no le das tratamiento. Lo dejas así. Doctor, es un preescolar, le das tratamiento. Doctor, va a ingresar, le van a hacer una biopsia renal por otro motivo, le das tratamiento. ¿Correcto? Bueno, la cistitis, que es obviamente la infección baja, esa, como su nombre lo dice, es la infección a nivel de vejiga, nada más, ¿no? Obviamente acá, ¿qué va a hacer? ¿Esos gérmenes de dónde vienen? Acuérdense, ascendente, uretra, vagina, vejiga, ¿correcto? El cuadro clínico va a ser lo mismo, son síntomas, síndrome miccional, solamente que no están asociados básicamente a síntomas sistémicos, ¿correcto? Y el diagnóstico va a ser lo mismo, el examen es el mismo para todos, porque estamos hablando del mismo tipo de infección, ¿correcto? Así que en todos los exámenes que van a pedir, hemograma, examen de orina y virocultivo, asociado a clínico, ¿correcto? Ahora, acá sí pueden haber algunas diferencias. Acá ya empezamos a hablar de lo que es la uretritis. Ustedes recuerden que cuando hablamos de uretritis, nosotros tenemos que hablar de dos gérmenes. Por favor, recuérdenlo, a esos que están cabeceando, tengo miedo que se vayan a golpear la cabeza con la carpeta, la doctorita que está ahí al costado de la zona de seguridad, tengo miedo que tu cuello se vaya a romper. No te preocupes, si no hay latigazo, no va a ser cabeza. Proteger a todos. Entonces, en la uretritis hablamos de dos gérmenes, clamidia y Neisseria gonorrea. Clamidia y Neisseria gonorrea, ¿correcto? Son los dos gérmenes que hablamos nosotros en uretritis. Clamidia y Neisseria gonorrea. Si nosotros hablamos de gonorrea, el tratamiento es ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, dosis única. ¿Quién sabe? A mí me pidió cada pregunta, ¿sabes? Tranquilo, no me hagan preguntas, no se vamos a revolver. Bueno, por cultura general, entonces sepan, pinches. Ceftriaxona, 250 miligramos intramuscular, dosis única, asociado a citromicina, un gramo, ¿correcto? Pero yo lo único que quiero que tengan en cuenta es esto. Uretritis son dos gérmenes, clamidia y Neisseria, ¿correcto? Doctor, usted había hablado que dentro de las infecciones bajas también podría ser prostatitis. Sí, también puede ser prostatitis. Y la prostatitis la dividimos en dos grupos, gonocócica y no gonocócica. El punto de corte es 35 años. Yo no le encuentro sentido, pero es así. Se supone que el que es menor de 35 años es un poco más ávido del amor. Entonces, ese paciente sí podría tener gonorrea, pero por debajo de los 35 es una persona un poco más madura, más calmada, entonces no es gonocócica. ¿Correcto? Pero entonces recuerden, uretritis, clamidia y Neisseria, prostatitis, lo dividimos en dos grupos con un punto de corte de 35 años. ¿Ya? Gonocócica y no gonocócica en prostatitis, porque todo eso forma parte de los síntomas urinarios bajos, ¿correcto? Todos estos gérmenes, ¿de dónde van a venir? Uretritis, es una infección del uretra. En mujeres, los microorganismos, ¿dónde vienen? De la vagina, ¿correcto? ¿De dónde también vienen? Del intestino, del tracto gastrointestinal, ¿correcto? Lo otro que yo les estoy hablando es asociado a relaciones. Y como ven ahí abajo, Neisseria gonorrea, pero no se olviden de clamidia. ¿Los varones qué pueden tener? La descarga uretral. Es el paciente que va a tener descarga uretral, ¿correcto? Y en estos pacientes, que ya saben que es gonorrea, ustedes le van a dar el tratamiento que les acabo de comentar. Una cefalosporina de tercera generación, como es la ceftriaxona, asociada a un macrólido, como es la citromicina, ¿correcto? Ahora, ¿cuál sería la complicación más frecuente de esto? Estos pacientes van a tener sintomatología obstructiva. Estos pacientes, ¿qué van a hacer? Hiperplasia prostática. Estos pacientes van a terminar haciendo una prostatitis. Así que, si es que ustedes tienen un paciente joven, varón, que llega con síntomas urinarios, eso ya le llama la atención, que hace pujo vesical, es decir, hace esfuerzo para poder miccionar, ¿correcto? En estos pacientes yo debo pensar que una posibilidad podría ser una prostatitis. Por si acaso acá hacen estudios incluso hasta de líquido seminal. Hacen el masaje prostático. ¿Ya? Y eso también forma parte del estudio. Entonces, en estos pacientes con uretritis, ¿cuál podría ser la complicación? Como dice acá, estenosis, uretritis crónica. Los pacientes pueden formar abscesos. Por si acaso, una causa de absceso es tuberculosis. Es más, ahora venía del hospital y tengo un paciente que tiene absceso perirenal. ¿Y cuál ha sido la causa? Debe ser un paciente que había tenido el antecedente de tuberculosis. Acuérdense que, bueno,
ustedes recién están iniciando en el hospital, pero yo voy a tener mi TBC por ahí latente, está durmiendo. Solamente está esperando que me bajen las defensas y dice, ¡pum! Fuiste. Porque nosotros tenemos TBC latente. Por eso, chicos, aliméntense bien, duerman bien, no hagan muchas guardias. No, mira, aquí se lo dice. Pero lo cierto es que nosotros tenemos TBC latente. Entonces, este paciente había tenido tuberculosis hace mucho tiempo, había sido tratado, y de un momento a otro, ¿con qué empieza? Con síntomas urinarios, con fiebre. Le pedimos una ecografía, vemos una colección a nivel perirenal derecho, le pedimos una tomografía que era un absceso. Si ustedes tienen un paciente con absceso renal, menos de 3 centímetros, tratamiento antibiótico y nada más. Menos de 3 centímetros. Más de 3 centímetros es drenaje más antibiótico. Nosotros tenemos una mnemotecnia siempre, ¿no? Es absceso encontrado, absceso drenado. Pero en el perirenal ese punto de corte es de 3 centímetros. Menos de 3, tranquilo, dale antibiótico, va a ir bien. Ahora, si tú le haces un control de acá a unas 4 semanas y ves que no ha mejorado, vas a tener que ir a drenaje. Pero si esto ya tiene más de 3 centímetros, no hay forma. Ese paciente va a tener que ir a drenaje. ¿Correcto? Acuérdense que los abscesos hacen fiebres en picos. O sea, el paciente tiene fiebre, cae la fiebre, luego sube la fiebre, luego cae la fiebre. Eso es una fiebre propia de los abscesos. Entonces, esos pacientes con uretritis, fuera de la estenosis que pueden producir, también pueden llegar a producir abscesos. Acá venía la parte que no puedo conmigo, porque tengo que presentar después las rapas. ¿Entiendes? Este es un estudio que se ha hecho, me estoy quejando de eso, que se el estudio. Este es un estudio que se ha hecho en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Yo lo que quiero que vean es lo que es sombreado. Acá dice, la incidencia de BLEG, lo que yo les hablaba de esos gérmenes resistentes, en la población pediátrica, bla, 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 son los niños, 16%, pero en adultos, 31%. Es un montón. O sea, 3 de cada 10 tienen infecciones resistentes. Esto es peruano, como acá lo pueden ver. Esto es en el Hospital Cayetano Heredia, por si acaso. ¿Ya? Entonces dice que acá han tenido 31% han tenido BLEG. Y miren arriba, acá dice 45.9 cepas multiresistentes. Porque yo les voy a presentar más abajo lo que a nosotros nos aconseja. Ustedes deben ver no, ya se llegó bien tarde. Ustedes pueden ver que dan infecciones para las infecciones urinarias quinolonas. Las quinolonas tienen alta resistencia. Y eso es lo que yo les quería mostrar. Porque cuando yo les presente más abajo el tratamiento, van a ver que de primera línea dicen quinolonas, y quinolonas no puede ser. Entonces, acá por ejemplo, Hospital Cayetano Heredia, 45.9% cepas multiresistentes. La incidencia de BLEG, es decir, incidencia son los nuevos casos, prevalencia son los casos acumulados, ¿correcto? Incidencia son los casos nuevos. 30% tienen fenotipo BLEG, es decir, su quinolona, pichón, nada. Tu ceftriaxona, pichón, nada. No le va a hacer absolutamente nada, ¿correcto? Y mira, de estos 31%, más de la mitad venían de la calle. O sea, ni siquiera para pensar que era un paciente que estaba en el hospital, que era como, ¿sabes que el abuelo ya le han metido tanto antibiótico al abuelo que ya ha agarrado un Superman, pues, de germen? No, venían de la calle, ¿correcto?